Ok. Bien, la semana número 15 vamos a hacer el tema de electromagnetismo. Entonces, vamos a ver de la semana pasada algunas nociones de hidrodinámica. Primero, vamos a ver lo que es el caudal, ¿ok? Ante todo, nosotros vamos a revisar la hidrodinámica, que como concepto tiene, es la parte de la física que estudia a los fluidos ideales en movimiento, ¿ok? Cuando hablamos de fluido ideal, hablamos de un fluido que tiene densidad constante, no tiene viscosidad, es irrotacional o, mejor dicho, no se forman remolinos en él, etcétera. Eso tú lo puedes ver en tu guía, en tu libro, ¿ok? Ahora, mira, vamos a ver una cantidad física bastante importante que es el caudal, ¿ok? Bien, el caudal la vamos a representar con la letra Q. Entonces, nosotros tenemos un tubito. Este tubito va a tener cierto volumen. Por aquí, por ese tubito, va a pasar cierta cantidad de líquido ideal, fluido ideal, a una determinada velocidad. Va a haber o va a existir una determinada sección transversal A y todo este tubito va a almacenar un volumen B de fluido. El volumen B de fluido que se transporta en un determinado tiempo, intervalo de tiempo, pues existe una relación o una definición que relaciona el volumen y el tiempo con el caudal, que sería esta fórmula de aquí. Caudal es igual al volumen entre el tiempo, donde B es el volumen expresado en metros cúbicos, T es el tiempo expresado en segundos y Q es el caudal expresado en metros cúbicos por segundo. ¿Ok? Entonces estamos hablando en este caso de un fluido en movimiento, justamente de lo que trata la hidrodinámica. Ahora, esta fórmula o esta definición, mejor dicho, tiene un equivalente tratando de este caso, un fluido que viaja con una velocidad v en una cierta área transversal A. Entonces, el caudal también se puede definir de la siguiente manera. El caudal es igual al área transversal multiplicado por la velocidad. Entonces, A es el área de sección transversal, se mide en metros al cuadrado. B es la velocidad del fluido y se mide en metros por segundo. ¿Ok? Bien, jóvenes, pasemos a la siguiente diapositiva. Ok, entonces a continuación vamos a ver lo que se llama la ecuación de continuidad. Primero, se basa en el principio de conservación de la masa. La masa debe conservarse. ¿Ok? Dos, el caudal Q a lo largo de una tubería será constante. Por ejemplo, nosotros vemos una tubería ya no tan bonita como en el caso anterior. Ahora tenemos diferentes diámetros, ¿no? Diferentes secciones transversales. Entonces, nosotros queremos averiguar cuál es la relación entre las velocidades de los fluidos entre distintos puntos, teniendo en cuenta el área de la sección transversal que le corresponde. Por ejemplo, en este caso, en este punto nosotros tenemos un área de sección transversal A1 y el fluido viaja con una velocidad B1. En este otro punto tenemos una área de sección transversal A2 y el fluido viaja a una velocidad V2. Entonces, como el caudal es constante, tú recordarás de que el caudal se calcula como área por velocidad, pero como esta cantidad es constante a lo largo de todo el fluido, de todo este tubito, entonces área 1 por velocidad 1, como lo estás apreciando aquí, es igual al área 2 por la velocidad 2. Esta sería la ecuación de
continuidad, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a aplicar con un pequeño problemita. Dice, experimentalmente se encuentra que por un tubo cuyo diámetro interno es de 8 milímetros, salen 240 mililitros de un líquido en un tiempo de 40 segundos. ¿Cuál es la rapidez media del líquido en el tubo? Considere que pi aproximadamente tiene un valor de 3 y un mililitro tiene el valor de 10 a la menos 6 metros cúbicos. Bien, joven, entonces vamos a ordenarlos. Primero, ordenémonos. El diámetro me dicen de que es 8 milímetros, o sea que el radio debe ser de 4 milímetros, ¿no? Pero esa cantidad expresada en metros, ¿cuánto sería? 4 por 10 a la menos 3 metros. Pero ahora, nosotros queremos calcular el área de sección transversal de este tubito, ¿cierto? Entonces, esa área de sección transversal, ¿cómo se puede calcular? Bueno, se trata de un área circular, ¿cierto? Entonces, tenemos que aplicar el área del círculo, nada más. Entonces, eso sería de la siguiente manera. Área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Continuemos, área es igual. El valor de pi es de 3 aproximadamente, te indica el problema, ¿no? Como condición. Es la aproximación que estamos usando. Y el radio, como tú lo puedes observar, es de 4 por 10 a la menos 3. Entonces sería 4 por 10 a la menos 3. Y todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Porque es pi por radio al cuadrado. Entonces el área va a tener el valor de... Y bueno, simplemente calcula eso, joven. Sería... vamos a calcular eso. ¿Cuánto saldría eso, joven? A ver, sería 16 por 3, 48. Por 10 a la menos 6 unidades metros al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, joven? ¿Sí? Bien. Ese es el valor del área que nosotros vamos a tener. Ahora, mira, vamos a ver el valor del volumen. El volumen me dan de dato, pero me lo dan en mililitros, ¿no? En mililitros. Entonces vamos a cambiarlo a metro cúbico. ¿Qué te parece? Entonces el volumen me dan en valor de 240 mililitros. Pero nosotros sabemos, o nos dan de dato también, esta equivalencia entre mililitro y metro cúbico. Recuerda de que el volumen debe estar en metro cúbico, no en mililitro. Entonces nosotros vamos a aplicar esta equivalencia, ¿no? Y decimos lo siguiente. Bueno, un mililitro equivale a 10 a la menos 6 metros cúbicos. ¿Estamos de acuerdo, joven? ¿Sí? Y lo demás es sumamente sencillo, ¿no? Sería el volumen es igual. Y acá lo que nosotros vemos es que es de 240 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces ya calculamos el área, calculamos el volumen en sus respectivos, bueno, con sus respectivos valores. Y lo que vamos a hacer ahora es calcular el caudal. ¿Qué te parece? Para calcular el caudal vamos a aplicar esta fórmula. Entonces, vamos a aplicar la fórmula. Caudal es igual. Caudal es igual. El volumen, si tú te das cuenta, tiene un valor de 240 por 10 a la menos 6. Ok. Todo esto está dividido entre el tiempo. El tiempo que te mencionan es de 40 segundos, ¿cierto? 40 segundos. Entonces vamos a dividir entre 10. Bueno, entre 40 sería. El tiempo es 40. El tiempo es de 40 segundos. Entonces vamos a poner acá 40. Y ya está, ¿no? El caudal es igual
A ver, operemos. Esto sería 0 con 0 se cancela. Acá me queda 6 por 10 a la menos 6, ¿no? 6 por 10 a la menos 6 unidades metros cúbicos por segundo. Mira, ahora tenemos el caudal. Nosotros queremos saber la velocidad del fluido, ¿no? En esta sección transversal. Y lo único que necesitamos es aplicar esta fórmula, ¿no? Porque te relaciona el área, que ya lo tenemos, y esa velocidad, ¿no? Entonces ya el problema ya salió. A ver, vamos a reemplazar en esta formulita entonces. Mira, este caudal que tiene este valor lo reemplazaremos aquí. Entonces, caudal es de 6 por 10 a la menos 6. Esto es igual al área. El valor del área es este señor de aquí. Ya lo hemos calculado. Es de 48 por 10 a la menos 6. Multiplicado por la velocidad. ¿Ok? La velocidad B. Es la velocidad que pasa por esta sección transversal. A esta velocidad nos estamos refiriendo. ¿Ok? Estamos suponiendo un tubito, obviamente, con un diámetro constante, ¿no? De forma de sección transversal circular y radio constante, en este caso, o diámetro constante. ¿Ya? Justamente el problema te indica ello, ¿no? Te da a entender de que su radio es constante. ¿Ok? Bien, entonces vamos a operar ello. A ver, vamos a continuar acá. 10 a la menos 6 se cancela. Acá me queda 1 es igual 8b. O sea que b es igual a 1/8. O sea que b es igual, ¿cuánto sería, joven? 0,125 metros por segundo. Entonces la alternativa justamente sería esta alternativa de acá, ¿no? La respuesta, 0,125 metros por segundo. ¿Ok? Esa sería la respuesta. Espero que haya quedado claro, jóvenes. Pasemos a la siguiente diapositiva, ¿ok? Entonces, vamos a ver unos casos en donde vamos a tener la siguiente situación. De un tubito van a salir varios tubos, ¿no? Por ejemplo, en este caso son 3. Tenemos una área de sección transversal A, la velocidad a la cual viaja el líquido o el fluido es Profesor, B. buenos días. Sí, buenos Usted días, dijo dime. buenos días. Usted dijo que nos iba a avisar en esta clase si este tema iba a venir o no en el examen, porque no está en lo que es el temario, pero sí lo estamos llevando en clase. Por eso quería Sí, preguntarle si iba a venir. bueno, sí es posible que venga. O sea, todos los temas que se están haciendo puede venir en el examen. ¿Está de acuerdo? Sí. Ya. Bien. Entonces, además nosotros estudiamos, ¿no? También para conocer, y no es mucho. Lo que vamos a hacer de hidrodinámica es poco, ¿ok? Vamos a hacer una introducción a la hidrodinámica nada más. Ya. A ver, vamos a tener esta sección transversal A, va a viajar el fluido a una velocidad B, y acá, bueno, se va a como ramificar, ¿no? En un tubo de área A1, en un tubito de área A2 y de área A3. Y en cada punto va a tener una velocidad distinta, ¿no? Acá una velocidad B1, velocidad B2 y velocidad B3. El punto es lo siguiente, que el caudal en todo es constante. Y si en este caso el caudal tiene un valor, pues en estas ramificaciones, por decirlo así, va a estar dentro del valor total. O sea, la suma de los caudales que tenemos aquí va a ser igual al caudal que al inicio existía. Recuerda de que la ecuación de continuidad está basada en la conservación de la masa. Entonces, el caudal total es igual a la suma de los caudales. Caudal Q1 más caudal Q2 más caudal Q3. Pero como el caudal es igual al área por la velocidad, entonces también lo podemos expresar de esta manera.
área A por velocidad B es igual a área 1 por velocidad B1 más área 2 por velocidad B2 más área 3 por velocidad B3. Si te das cuenta, es bastante sencillo, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver esto en el siguiente problema. El problema número 1 dice lo siguiente. Por una cañería ingresa un caudal de Q1, 10 metros cúbicos por segundo. En el punto A se produce una bifurcación y la cañería se divide en dos cañerías, 2 y 3, como indica la figura. Bueno, acá está. Si por la cañería 2 sale un caudal de 7 metros por segundo, bueno, 7 metros cúbicos por segundo, y el área transversal de la cañería 3 es de 400 centímetros al cuadrado, ¿cuál es la rapidez del agua en la cañería 3? Eso es lo que a nosotros nos están pidiendo, ¿ok? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Primero nos mencionan los caudales, ¿ok? Entonces debemos saber de que esto se cumple, o sea que este caudal es igual a la suma de estos dos caudales. En este caso, podemos mencionar de que el caudal Q1 es exactamente igual al caudal Q2 más el caudal Q3. Profe, pero el caudal Q1 me dicen que es por dato 10 metros cúbicos por segundo. Entonces acá voy a tener que poner 10. Y esto es igual. El caudal Q2, ¿me dan de dato o no? Sí, acá lo dan. Es de 7 metros cúbicos por segundo. Acá le ponemos 7. Sería más caudal Q3. Por lo tanto, el caudal Q3 es igual a 3 unidades metros cúbicos por segundo. ¿Ok? Ya, ahora, mira, tenemos esta información. Para este tubito de área A3, ¿no? Esta ramificación, vamos a aplicar esta formulita. Ya tenemos el caudal en ese punto. El área A3 lo tenemos de dato o no. Sí lo tenemos de dato. A ver, fíjate. ¿Dónde está? Ahí está. Área A3 es 400 centímetros al cuadrado. Profe, pero debe estar expresado en metros cuadrados, no en centímetros al cuadrado. Bueno, eso será igual a 400 por, transformándolo sería 10 a la menos 4 metros al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, eso lo hemos hecho muchas veces en clase. Ahora, mira, vamos a aplicar entonces para esta área esta formulita de aquí. Por eso que he puesto acá 3. Entonces, el caudal en este caso, ¿cuánto vale? En este caso, el caudal vale 3 metros cúbicos por segundo. Esto es igual al área. En este caso, el área tiene este valor de aquí, de 400 por 10 a la menos 4. Ok. Y en la velocidad no sabemos cuánto vale, justamente queremos averiguarlo, ¿no? Ya. Y bueno, esto es operativo nada más. Acá me sale 3/4, que es 0,75, igual a 10 a la menos 2 por B. O sea, sería aplicando ese señor de acá, 75 por 10 a la menos 2 es igual a 10 a la menos 2 por B. O sea que B nos da 75 metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, justamente es lo que nos dice la alternativa. Espero, joven, que haya quedado claro. Solamente vamos a ver en lo que respecta a hidrodinámica la ecuación de continuidad. Nada más. ¿Ok? Hidrodinámica es mucho más extenso. Pero solamente vuelvo a repetir ecuación de continuidad. Lo que se está haciendo en clase, solamente eso debes estudiar. ¿Ok? Ya. Bien, joven, ahora sí vamos a pasar al tema que nos
que nos trae el día de hoy, que es de electromagnetismo. ¿Ok? Bien, entonces veamos, para estudiar el electromagnetismo, primero tenemos que saber nociones básicas como lo que es el flujo magnético. Este flujo magnético se representa con la letra Phi. Entonces, ¿de qué está tratando? ¿De qué trata esto? Mira, acá tenemos un área determinada, un área A, y acá tenemos un campo magnético que penetra a esa área, tal como lo puedes observar, penetra esta área. Entonces, este campo magnético, ¿no? Que está representada por estas líneas de inducción magnética que atraviesa una área, va a generar un flujo magnético. Ese flujo magnético se calcula de la siguiente manera. Flujo magnético es igual al campo magnético multiplicado por el área, multiplicado por el coseno del ángulo teta, donde el ángulo teta está formado entre el vector campo magnético y la normal al área. Si te das cuenta, este sería el ángulo teta, entre normal y campo magnético. De esta manera se define el flujo magnético y las unidades en el sistema internacional del flujo magnético son los Weber y se representa con W. Entonces, B es el campo magnético expresado en teslas, A es el área expresado en metros al cuadrado, θ es el ángulo entre la normal y el campo magnético, y Phi es el flujo magnético expresado, como ya lo hemos mencionado, en Weber, ¿ok? Bien, vamos a darle aplicación justamente a este concepto, a esta nueva cantidad física llamada flujo magnético, ¿ok? El problema número 7 es ideal para ello. Dice, la figura muestra una espira de lados A y B con 10 y 8 centímetros respectivamente. Si la magnitud del campo magnético es de un Tesla, determina el flujo magnético. Entonces, mira, acá nosotros tenemos una cierta espira. Espira se le llama a un conductor cerrado, ¿no? Nosotros hemos visto espiras circulares, pero hay espiras de toda forma, ¿no? En este caso, una espira rectangular. Bueno, entonces, nosotros vamos a ver de que en este caso la espira me va a delimitar el área. Me va a delimitar justamente el área, justamente lo que me están pidiendo. Esta área, le voy a poner una área A. Esta área A me está delimitando esta espira. ¿Ok? Ya. Ahora tenemos este campo magnético. Este campo magnético que está atravesando la espira. Ahí está. Y tenemos el angulito teta que está formado entre la normal. Fíjate, este señor es la normal. A ver, lo voy a poner de este color. Este vector de acá es el vector normal. Normal, ¿por qué? Porque forma 90 grados, ¿ok? Y el ángulo que forma la normal con el campo magnético justamente es el ángulo teta, ¿no? Que en este caso es 60 grados, este ángulo teta. Mira, ya tenemos todos los elementos para calcular el flujo magnético a través de la espira. Entonces, vamos a ordenarnos. Por ejemplo, el campo magnético tiene un valor de un Tesla. El ángulo teta está formado, repito, por el campo magnético y por la normal. En este caso es de 60 grados. El área A, bueno, es el área de este rectángulo, ¿no? De lados 10 y 8 centímetros. Bueno, multiplicando eso, ¿cuánto sería, jóvenes? 10 y 8 sería 80 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? Estamos multiplicando 10 y 8 centímetros. Ambos están en centímetros, por eso que me ha dado esa cantidad, ¿ok? Bien, entonces vamos a reemplazarlo en la fórmula del flujo magnético, que sería esta de acá. Ya tenemos todo, ¿no? Es un problema bastante sencillo. A ver, flujo magnético es igual. El campo magnético vale, ¿cuánto vale?
vale 1. El campo magnético vale 1 multiplicado por el área. El área vale 80 por 10 a la menos 4. Ok. Multiplicado por el coseno del ángulo de 60 grados. El ángulo teta es de 60 grados. Coseno de 60 grados. Y eso es sumamente sencillo, ¿no? A ver, vamos a operar. Igual vamos a operarlo. Flujo magnético es igual a 40. Coseno de 60 grados es 40. Bueno, perdón. Coseno de 60 grados es un medio. Por 80 sería 40. A eso me refiero. Por 10 a la menos 4 Weber. Flujo magnético es igual a 4 por 10 a la menos 3 Weber. Pero fíjate que 10 a la menos 3 es mili, ¿no? Esta potencia equivale a 1 mili. O sea, que el flujo magnético finalmente, flujo magnético es igual a 4 miliweber. Miliweber. Ahí está. ¿Dónde está? Alternativa, la letra A. ¿De acuerdo, jóvenes? Espero que haya quedado claro, un problema sumamente sencillo, simple aplicación del concepto de flujo magnético. Nada más, ¿ok? Pasemos a la siguiente diapositiva. A continuación veremos la ley de Faraday. Un momentito, por favor. Entonces, vamos a ver a continuación la ley de Faraday. Entonces, nosotros vamos a ver lo siguiente. Vamos a tener un solenoide. Un solenoide se le llama a un conjunto de espiras conectadas. O sea, por ejemplo, acá hay un alambre que está enrollado con n vueltas y en vez de decirle alambre enrollado n vueltas, yo le voy a decir solenoide con n espiras, ¿no? De una forma más técnica, si así se lo podría llamar. Pero de una forma un poco más informal, sería un alambre enrollado con n vueltas, si así lo quieres llamar, ¿ok? Bueno, entonces, a través de este alambre enrollado de n vueltas o el solenoide con n espiras, vamos a tener un campo magnético externo. La clave de aquí es que este campo magnético externo debe ser variable, ¿ok? Un campo magnético externo variable. Entonces, si este campo magnético externo es variable, lo que me va a generar es un flujo magnético variable también. Entonces, lo que me va a decir la ley de Faraday es lo siguiente, en simples palabras. Un flujo magnético variable a través de una alambre conductor o espiras o una espira o n espiras me va a generar una fuerza electromotriz o una FEM inducida dentro de la espira o de las espiras. Entonces me va a indicar lo que estamos viendo aquí. La FEM inducida o fuerza electromotriz inducida es igual al negativo del número n de espiras multiplicado por la variación del flujo magnético del campo magnético externo entre el intervalo de tiempo. En esto consiste la ley de Faraday, jóvenes, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, este signo menos, vamos a tratarlo más adelante, pero no va a ser muy, muy importante el signo menos. De todas maneras, lo estoy mencionando, ¿ok? Bien. N es el número de espiras. De triangulito T me indica el intervalo de tiempo expresado en segundos. Este señor de acá es la variación del flujo magnético externo y está expresado en Weber. Y este señor de acá es nada más ni nada menos que la fuerza electromotriz inducida expresado en voltios. Entonces, en esto consiste, jóvenes, la ley de Faraday. Para que exista una fuerza electromotriz inducida,
debe haber una variación de flujo magnético. Si no hay variación de flujo magnético, este señor es cero, o sea que no hay ninguna fuerza electromotriz inducida. Necesariamente, habiendo un flujo magnético variable, habrá una fuerza electromotriz. Entonces, nota, cuando me refiero a esta variación de flujo magnético, me estoy refiriendo a la resta de flujo magnético final menos el flujo magnético inicial. ¿Estamos de acuerdo? Siempre esta variación era entre la cantidad final menos la cantidad inicial. Eso lo hemos visto en varios ejemplos. ¿De acuerdo? Con todo esto pasemos a la siguiente diapositiva, ¿ok? Entonces, este símbolo me representa el flujo magnético inicial. Lo he puesto al revés, ¿no? No se puede. No hay problema. Con la tecnología se hace todo. Acá. Está. Ahí está, listo. Se acabó. Este señor me representa el flujo magnético inicial expresado en Weber. Este señor me representa el flujo magnético final expresado en Weber. Ahora, otra nota. Esta variación del campo magnético también, ¿no? Cuando tengo un triangulito y B, significa variación del campo magnético y es igual al campo magnético final menos el campo magnético inicial, donde BF es el campo magnético final, BI es el campo magnético inicial y triangulito B es la variación del campo magnético, de una forma muy análoga. La variación del área es igual al área final menos el área inicial, donde AF es el área final, AI es el área inicial y triangulito A es la variación del área A. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. Ahora, nota. Supongamos que tenemos una espira de esta forma, una forma, en este caso circular, pero la forma en sí no interesa. La cosa es que es una espira cerrada, ¿no? Es un alambre cerrado, ¿ok? Ahora, fíjate lo siguiente, por favor, mucha imaginación. A esta espira lo estamos viendo desde nuestro punto de vista, o sea, bueno, desde un costado, ¿cierto? Es como si esta espira estuviera orientada de manera vertical y nosotros la estuviéramos viendo de lado, ¿no? Tú la estás viendo de tu pantalla de lado. Ahora, la normal a esta espira, al área de esta espira, en este caso la vamos a representar siempre saliendo de la pantalla, saliendo del plano. En este caso, esta vendría a ser la normal. ¿Te acuerdas de la notación de punto y aspa? Bueno, acá lo vamos a seguir utilizando. El punto será para un vector que sale de la pantalla y el aspa será para un vector que entra hacia la pantalla. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, si yo pongo puntito n, ¿qué quiero expresar ahí? Si yo pongo puntito n, lo que yo quiero expresar es un vector perpendicular a la pantalla, pero saliendo de la pantalla, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos, en este caso, este vector normal, ya, perfecto, pero tenemos un campo magnético que también es perpendicular a la pantalla y sale de la pantalla, o sea, está representado por estos puntitos de acá, por todos estos vectores que salen de la pantalla, pues aplicando la definición de flujo magnético, el flujo magnético será positivo, más campo magnético por el área. Si sucediera lo contrario, ¿no? Acá, bueno, la normal es la normal, va a salir siempre de la pantalla, pero nosotros tenemos un campo magnético que entra hacia la pantalla, pues el flujo magnético será menos campo magnético por área. Si te das cuenta, el flujo magnético depende de dónde se encuentre el observador. ¿Ok? El observador se encuentra en un lado, el valor del flujo magnético sale de un modo. Si se encuentra en el otro lado, el valor del flujo magnético vale de otro modo. ¿Ok? Esto no tiene una importancia física relevante, ¿no? Vamos a ver, y tú dirás, ¿por qué, profesor? ¿Por qué? O sea, esto no es física. Sí lo es. Lo que pasa es que a nosotros no nos va a interesar en sí el flujo magnético. Lo que nos va a interesar es la variación del flujo magnético.
Algo parecido a lo que sucede con el potencial eléctrico, que no nos interesa a nosotros el potencial eléctrico, simplemente nos interesa la variación del potencial eléctrico, ¿no? Que es el voltaje. Pero bueno, no me quiero desviar. Entonces, bueno, en conclusión, se calculan de esta manera. Acá tenemos estos casos, ¿no? Una espira de área A y un campo magnético perpendicular a ella, ¿no? En este caso, campo magnético saliendo de la pantalla y en este otro caso, el campo magnético entrando hacia la pantalla, ¿de acuerdo? Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, ya sea para este caso o para este otro caso, donde n es la normal y b es el campo magnético, bueno, si yo hablo de variación de flujo magnético, yo voy a tener en cuenta dos casos. Por ejemplo, el primer caso es cuando el campo magnético varía. Y si el campo magnético varía, entonces el área permanecerá constante. Y la variación de flujo magnético se va a definir de la siguiente manera. Como variación del campo magnético por el área. Entonces, cuando yo tenga un campo magnético que varía y un área constante, entonces la variación del flujo magnético se va a definir de esta manera. Variación del campo magnético, porque justamente es el que varía el campo magnético, multiplicado por el área. Por otro lado, si nosotros tenemos un campo magnético constante y el área es la que varía, entonces el flujo magnético se define de la siguiente manera. Variación de flujo magnético es igual al campo magnético multiplicado por la variación del área. Entonces, cualquiera de estos dos casos yo voy a utilizar. ¿En qué caso voy a utilizar cuál? Eso lo vamos a ver a lo largo de los problemas, ¿ok? Pero ambos casos vamos a utilizar, ¿sí? Bien, jóvenes, pasemos a la siguiente diapositiva, ¿ok? Bien, a ver, vamos a hacer esto bastante sencillo, bastante digerible, ¿ok? No vamos a correr mucho. 3. Dice, la figura muestra una bobina cuadrada de 20 espiras idénticas que ingresa perpendicularmente a la región de un campo magnético uniforme de 30 militeslas, con rapidez constante, de tal manera que el área de la espira que se encuentra dentro del campo magnético varía con el tiempo según la gráfica adjunta. ¿Cuál es la magnitud de la FEM inducida medida en el embobinado mientras ingresa al campo magnético? Entonces, joven, mira lo que va a pasar acá. Acá tenemos un campo magnético. Acá tenemos una espira. A medida de que esta espira ingresa al campo magnético, el flujo a través de la espira va a variar. Y lo que me indica esa variación de flujo magnético es, bueno, me puede ayudar esta gráfica, ¿no? Tiempo versus área, en donde acá tenemos el tiempo y acá tenemos el área. Entonces, lo primero que vamos a darnos cuenta, joven, es que el área que penetra al campo magnético va variando, ¿no? Primero empieza con área cero. Por ejemplo, acá no hay campo magnético, el área es cero. Pero cuando empieza a entrar poco a poco, por ejemplo, entra un poquito más o entra un poquito más, te das cuenta que el área va aumentando, ¿no? Hasta que entra en su totalidad la espira rectangular. El área va aumentando cada vez más, pues como tú te das cuenta, la velocidad en la cual se mueve la espira es hacia la derecha en este caso. Bueno, eso es lo de menos. Lo que a mí me interesa es lo siguiente. Yo quiero calcular la variación del área. ¿Cuánto es lo que el área ha variado en todo ese tiempo? ¿No? En todo ese tiempo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, jóvenes. Vamos a calcular esta variación del área de la siguiente manera. Bueno, con esa formulita de ahí. Variación del área es igual. Profe, ¿dónde encuentro la información del área? Mira, de esta gráfica, pues joven, mira, cuando el tiempo es 0, el área es el área inicial. Cuando el tiempo es 0,2, sería el área final. En este caso, el área final, cuando corresponde a 0,2 segundos, sería 0,1 metro cuadrado, ¿no? Entonces acá sería 0,1 metros al cuadrado menos
El área inicial. El área inicial corresponde cuando el tiempo es igual a 0. Y como tú te das cuenta, el área inicial es 0 también. Por lo tanto, la variación del área, en este caso, variación del área va a ser igual a 0,1 metros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, ahora mire, en este caso, el campo magnético que penetra a la espira, claro, porque a medida de que va la espira entrando, el campo magnético va aumentando, ¿no? O sea, van acá apareciendo las X. Pero si tú te das cuenta, el valor del campo magnético es el mismo. Lo que está variando es el área. Entonces, la variación del flujo magnético se va a deber a la variación del área. Y mira, ¿podemos calcular o no esta variación de flujo magnético? Por supuesto, mira, variación de flujo magnético es igual al campo magnético, es dato. El campo magnético tiene este valor. Y la variación del área también es dato. Acá está este valor. Se acabó el problema. Entonces vamos a calcular qué te parece el flujo magnético, o mejor dicho, la variación del flujo magnético. Entonces, variación de flujo magnético es igual al campo magnético, en este caso el campo magnético, ¿cuánto tiene de valor, joven? El campo magnético tiene de valor 30 militeslas, o sea, 30 por 10 a la menos 3 teslas. Todo esto está multiplicado por la variación del área. La variación del área es de 0,1. Vamos a poner acá 0,1. O sea, la variación de flujo magnético tiene un valor bastante conocido, ¿no? A ver, opera por favor, Edio joven. El profe es fácil, ¿no? Sería 3 por 10 a la menos 3 Weber, ¿no? Las unidades del flujo magnético son los Weber. Bien, joven, con todo esto vamos a aplicar la ley de Faraday para calcular, para conocer cuál es la FEM inducida en esa bobina, ¿no? En esa serie de espiras conectadas. Bueno, entonces para ello nosotros vamos a utilizar la ley de Faraday. ¿Y dónde está la ley de Faraday? Está aquí, ¿cierto? Ahí está. Entonces vamos a aplicar la ley de Faraday. A ver, sería fuerza electromotriz inducida. Vamos a ver. Todavía estamos a tiempo, jóvenes. No sé por qué están. Falta 5 minutos para el receso, ¿ok? Ya. Bueno, vamos a aplicar la ley de Faraday. Esto es igual. Bueno, vamos a poner el negativo. El negativo, luego vamos a indicar a qué se refiere, ¿ok? Eso va a llegar a su debido momento. N es igual a 20. Profe, N es la cantidad de espiras. Acá te indican la cantidad de espiras, 20. Acá simplemente le pones 20, pues. ¿Ok? Esto multiplicado por la variación del flujo magnético externo, ¿no? Este flujo magnético, esta variación sería 3 por 10 a la menos 3. La acabamos de calcular, ¿no? Entonces ponemos 3 por 10 a la menos 3. Y lo dividimos entre ¿qué, joven? Entre la variación del tiempo. Mira, hemos tomado esta variación del flujo magnético para esta variación del tiempo de 0 a 0,2, o sea que el intervalo de tiempo es simplemente 0,2 segundos, ¿no? 0,2. Y bueno, eso es sumamente elemental, ¿no? Vamos a continuación darle solución a eso, ¿no? Vamos a operar. A ver. Vamos a operar eso. Flujo, bueno, en este caso, FEM inducida es igual al negativo menos, acá sería 0,2 es un quinto, pasa arriba o multiplicar con el 20 sería 100 por 3 por 10 a la menos 3, FEM inducida es igual a menos 0,3 voltios, pero si yo quiero calcular el módulo o la magnitud, simplemente voy a aplicar valor absoluto. Profesor, que siempre piden el valor absoluto, no siempre, jóvenes, pero es casi usual que te pidan el valor absoluto.
Yo he puesto el signo por razones didácticas y porque sabía que quizá me iban a preguntar, ¿no? Entonces, no tiene nada de malo ponerle el signo, solamente que no va a ser necesario tenerlo en cuenta. Muchas veces. Otras pocas veces sí. Bueno, entonces, el módulo de la fuerza electromotriz inducida sería el valor absoluto de este señor, que sería simplemente 0,3. 0,3 voltios. Y bueno, ¿qué fórmula? Bueno, ¿qué alternativa nos sale, joven? La letra B, ¿cierto? La letra B. Bien, joven, espero que haya quedado claro. Pasemos al siguiente problema. Problema número 2. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. A ver. Tenemos 2 minutos más. ¿Ok? 2 minutos más. Vamos a al menos leer el problemita 2. ¿Ok? Se entiende la lógica del problema, ¿no? Vamos a primero calcular la variación del flujo magnético, ya sea por variación de campo magnético o por variación de área. Por ejemplo, en este caso vamos a tener variación de campo magnético, ¿no? Esta condición es muy variable. Lo que nosotros debemos darnos cuenta es lo siguiente, y lo he mencionado y lo voy a volver a mencionar, de que para aplicar estas fórmulas, antes de continuar, yo creo que esto sería una buena aclaración antes de culminar. Mira, para aplicar estas dos fórmulas es necesario que este campo magnético sea perpendicular a la espira. En estos casos, ¿no? Cuando el campo magnético entra o el campo magnético sale y tengo una espira de esta forma, entonces el campo magnético es perpendicular a la espira, al área de la espira. En estos dos casos yo puedo aplicar esta definición. Si es que hubiese un ángulo, pues yo tengo que sacarle la componente perpendicular y la otra la desecho. Eso no lo vamos a ver usualmente, no lo vamos a ver usualmente, pero te pongo el caso, ¿ok? Entonces, siempre vamos a tener el caso en que el campo magnético es perpendicular al área de la espira. En estos dos casos, el campo magnético es perpendicular al área de la espira y por lo tanto podemos aplicar estas fórmulas. Si es que no lo fuese, tendríamos que agregar un coseno del ángulo teta, ese ángulo formado entre el campo magnético y la normal. ¿Ok? Tampoco sería un problema, pero siempre los problemas suelen simplificar de esta manera. ¿Ok? Bien, ahí nosotros hemos visto, ¿no? Este campo magnético es perpendicular al área de la espira, si tú te das cuenta, es perpendicular. Y en este caso también, mira, este campo magnético va a ser perpendicular al área de la espira. Todas las líneas de inducción magnética son perpendiculares al área de la espira. ¿Estamos de acuerdo? Entonces podemos aplicar esta formulita para la variación del flujo magnético sin ningún problema. A ver, antes de salir al receso vamos a leer el problema 2. Dice, a través de una bobina circular de 4000 espiras se tiene un campo magnético uniforme perpendicular al plano de la bobina, tal como muestra la figura. Si el campo magnético varía en variación de campo magnético entre variación de tiempo es igual a 10 a la menos 2 teslas entre segundos y el área de la bobina es de 4 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado, determine la intensidad de la corriente eléctrica en la espira. Considere la resistencia eléctrica de 2 ohmios. Entonces, justamente vamos a aplicar primero, antes de empezar, esta variación de flujo magnético y posteriormente lo vamos a reemplazar en la ley de Faraday, ¿de acuerdo? Bien, pero eso lo vamos a hacer después del receso. Vamos a ver. Bien, el receso comienza desde ahora. Regresamos a las 12:10.
Ok, jóvenes, entonces vamos a ver el problema número 2, ¿no? Ahí está. Entonces dice lo siguiente. Bueno, ya lo habíamos leído justamente, ¿no? Y habíamos dicho de que para que esta fórmula se pueda aplicar tal como está, debería el campo magnético debe ser perpendicular al área. En caso contrario, tendría que aumentársele un coseno del ángulo teta. No estamos en ese caso, no lo vamos a complicar, ¿ok? Bien, entonces, empecemos, joven. Vamos a calcular primero el flujo magnético o la variación de ese flujo magnético. Empecemos. Variación del flujo magnético es igual a la variación del campo magnético. Profesor, no sabemos. Si no sabemos, no hay problema, le ponemos así nomás. Multiplicado por el área. El área sí sabemos cuánto vale. El área de esta espira o de estas espiras vale 4 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Entonces sería 4 por 10 a la menos 4. Y bueno, nada, pues joven, vamos a simplemente ordenarlo, ¿no? Variación del flujo magnético es 4 por 10 a la menos 4 multiplicado por la variación del campo magnético, ¿ok? Ahora, vamos a aplicar esta variación del flujo magnético dentro de la ley de Faraday, ¿ok? Entonces, sería la fuerza electromotriz inducida es igual al signo negativo multiplicado por n. N son las cantidades de espiras. N es igual a 4000, como tú te puedes dar cuenta. 4000 espiras. Ahí está. Multiplicado por este señor de acá, que sería la variación del flujo magnético, pero está dado por esta expresión de aquí. Lo voy a reemplazar nada más. Sería 4 por 10 a la menos 4 por variación del campo magnético. Todo esto dividido entre la variación del tiempo. Profe, no sabemos cuánto vale el tiempo, ¿no? No sabemos en qué intervalo de tiempo. No hay problema, simplemente ponle variación de tiempo nomás. Profe, pero acá hay algo interesante. ¿Cuál es? Que mire, variación de campo magnético y variación de tiempo, eso sí tengo de dato, ¿no? Justamente es lo que me dan acá. Entonces, esta variación de campo magnético entre variación de tiempo lo voy a reemplazar por este 10 a la menos 2, ¿ok? Entonces, vamos a escribirlo tal cual. Vamos a escribir todo tal cual para que se note la diferencia, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Sería el fuerza electromotriz inducida es igual a menos 4000 por 4 por 10 a la menos 4 y mira, esta variación del campo magnético entre variación del tiempo vendría a ser este de dato, ¿no? Que es 10 a la menos 2 teslas en 3 segundos. Ya está. Y lo que nos resta, jóvenes, es simplemente operar, ¿no? La FEM inducida es igual a menos, acá sería menos 16. Y vamos a ver las potencias de 10, ¿ok? A ver, 10 a la menos 6, 10 al cubo, 10 a la menos 3, ¿no? Por 10 a la menos 3 voltios. Profe, pero yo quiero el voltaje. O sea, el voltaje va a ser igual al valor absoluto de esa fuerza electromotriz inducida. A mí me interesa siempre el módulo, la magnitud. Entonces, si es así, le voy a sacar el valor absoluto y me va a quedar como voltaje 16 por 10 a la menos 3 voltios, o sea, 16 milivoltios, ¿ok? Profe, entonces ahora lo que me están pidiendo es la corriente que circula por acá. Claro, porque por acá va a circular una determinada corriente,
No vamos a ser exquisitos con la dirección, eso lo vamos a ver más adelante. Supongamos que fluye por acá. Supongamos nomás. Entonces, ahí está la determinada corriente. Lo voy a poner con I mayúsculo, ¿ok? Ahí está. Y esa corriente va a ir obviamente a través de una resistencia. O sea que este espira va a tener una determinada resistencia eléctrica. Esa resistencia te indican que es de 2 ohmios. Profesor, ¿será posible de que si yo tengo esta fuerza electromotriz, quiero calcular la corriente y tengo el valor de la resistencia, ¿acaso no podría aplicar la ley de Ohm? Por supuesto, vas a aplicar la ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad de corriente por resistencia. El voltaje ya lo tenemos. La intensidad es lo que nos piden y la resistencia es dato. ¿Ok? Entonces vamos a reemplazar. A ver, el voltaje es igual a 16 por 10 a la menos 3. Esto es igual. Intensidad de corriente joven, bueno, no sabemos, justamente queremos saber, ¿no? Y la resistencia en este caso es de 2 ohmios. Bueno, lo multiplicamos por 2 nada más. Y se acabó, ¿no? Intensidad de corriente es igual a 8 por 10 a la menos 3 amperios. Pero 10 a la menos 3, ¿a cuánto equivale, joven? A 1 mili, ¿no? Claro. O sea, que la intensidad de corriente, ¿cuánto sería? De 8 miliamperios, ¿no? Entonces vamos a escribir eso. Intensidad de corriente es igual a 8 miliamperios. Profesor, alternativa sería la alternativa la A. Ahí está. Como tú te das cuenta, nada del otro mundo son estos problemas, ¿no? Solamente hay que organizarse, hay que organizar bien los datos y nada más. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado claro, joven, este problemita. Pasemos al siguiente problema. A ver, el problema número 5 dice lo siguiente. El campo magnético a través de una bobina de 100 espiras varía según la ecuación. Acá te dan la ecuación, donde B está en Tesla y T en segundos. Determine la intensidad de la corriente inducida en el intervalo de 2 segundos. Considere que la resistencia de la bobina es de 20 ohmios y su área transversal es de 5 centímetros al cuadrado. Mira, joven, lo primero que vamos a hacer es, ante todo, calcular esta variación del campo magnético. Y esa variación del campo magnético yo la voy a calcular utilizando esa ecuación que nos dan, ¿no? Nos dicen de que ese campo magnético varía de una forma cuadrática, ¿no? Ahí hay un término al cuadrado. Bien. Entonces, fíjate lo siguiente. Vamos a ver primero el campo magnético cuando el tiempo es igual a 0. Cuando el tiempo es igual a 0, el campo magnético será el campo magnético inicial. Entonces, el campo magnético inicial va a ser igual. Y vamos a reemplazar, en vez de tiempo, en esta ecuación vamos a reemplazar el 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, empecemos. Sería 0,3 multiplicado por 0 al cuadrado más 0,2. ¿Y todo eso cuánto vale, joven? 0,2 teslas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Mira, acá ya acabamos de calcular el campo magnético inicial cuando el tiempo es igual a 0. Ahora, cuando el tiempo es igual a 2 segundos, tendremos el campo magnético final. Entonces acá pondré campo magnético final. Entonces el campo magnético final va a ser igual.
y reemplazamos en esta formulita. En vez de 2 ponemos el t. ¿Estamos de acuerdo? En vez de 2 ponemos el t. Entonces vamos a hacer ese reemplazo, ¿ok? A ver. Entonces será 0,3 multiplicado por 2 al cuadrado. Profesor, ¿qué está haciendo? Mira, lo mismo, mira. Cuando el t es igual a 2, voy a reemplazar en esta fórmula, nada más. Y reemplazando en esta fórmula me va a dar el campo magnético final. Eso es todo. ¿Ok? Más 0,2. ¿Y eso a cuánto es igual? A ver, tú eres rápido en esto, ¿no? A ver, mira, sería 4 por 3, 12, 1,2. Más 0,2, 1,4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? 1,4 teslas. Perfecto. Entonces, mira, ya tenemos el campo magnético inicial, tenemos el campo magnético final. ¿Podemos o no podemos calcular la variación del campo magnético? Claro, mediante esta fórmula. Entonces, nosotros vamos a calcular esa variación del campo magnético. Esa variación del campo magnético va a ser igual. El campo magnético final, si te das cuenta, es de 1,4 teslas. 1,4 menos el campo magnético inicial, que sería de 0,2 teslas. O sea que la variación del campo magnético es igual a 1,2 teslas. Mira, entonces ya tenemos la variación del campo magnético. Ahora, ¿qué te parece si lo reemplazamos en esta fórmula de la variación, ahora ya no del campo magnético, sino del flujo magnético? Entonces vamos a reemplazarlo aquí. ¿Ok? Vamos a hacerlo eso a continuación. Ya está. A ver, sería variación del flujo magnético es igual. El profesor, la variación del campo magnético es de 1,2 teslas. Variación de campo magnético ya tiene nombre y apellido, ¿no? Es 1,2 teslas. Le pongo 1,2 y esto es multiplicado por el área. Profe, ¿el área tiene valor o no? Sí, acá está su valor. A ver, acá. El área de sección transversal, el área de esta espira es de 5 centímetros al cuadrado. Claro, el área de cada espira. Todas las espiras tienen la misma área. Bueno, el área de cada espira es de 5 centímetros al cuadrado. Pasándolo a metros al cuadrado, fácilmente podemos deducir de que es 5 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. ¿Ok? Entonces, la variación de flujo magnético en ese caso, variación de flujo magnético es igual. Entonces, multipliquemos, joven, a ver. 12 por 5 es 60. Se cancela con ese 10 a la menos 1. 6 por 10 a la menos 4 te queda, ¿no? 6 por 10 a la menos 4. En este caso sería Weber. Ahí está. Perfecto. Ahora, fíjate, joven, esta variación de flujo magnético la voy a reemplazar a continuación en la ley de Faraday para calcular justamente la fuerza electromotriz inducida. Entonces, fuerza electromotriz inducida es igual al signo negativo. Ahora, N es la cantidad de espiras, en este caso son 100 espiras. Esto está multiplicando por la variación de flujo magnético que tendría este valor de 6 por 10 a la menos 4 Weber. 6 por 10 a la menos 4 Weber dividido entre la variación del tiempo. Y mira, la variación del tiempo va de tiempo igual a 0 a tiempo igual a 2, o sea, 2 segundos. Simplemente acá le coloco 2, nada más, ¿no? Entonces, esta fuerza electromotriz inducida
va a ser igual a menos, en este caso sería, a ver, mitad 1, mitad 3, 3 por 10 a la menos 2, ¿no? Ese sería el valor, jóvenes. 3 por 10 a la menos 2 voltios. Pero, profe, yo quiero la magnitud. No quiero en sí ese valor, sino yo quiero la magnitud. El voltaje va a ser igual al valor absoluto de la fuerza electromotriz inducida. Entonces le vamos a sacar el valor absoluto. ¿Ok? Sacándole ese valor absoluto, tendríamos que sería de 3 por 10 a la menos 2 voltios. Profe, entonces, a mí lo que me están pidiendo es la corriente que está pasando por esta espira. Entonces, para eso nosotros vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, la corriente pasa en este sentido, por ejemplo, y eso es debido a que hay una resistencia determinada. Esa resistencia de toda la espira te indica de que es de 20 ohmios, ¿cierto? Entonces, para calcular la corriente, yo tengo la fuerza electromotriz, que es el voltaje inducido. Tengo la resistencia. ¿Puedo o no aplicar la ley de Ohm? Por supuesto. Entonces, vamos a aplicar la ley de Ohm a continuación. El voltaje es igual a 3 por 10 a la menos 2. Esto es igual a la intensidad de corriente. La intensidad de corriente justamente no sabemos cuánto vale. Y esto multiplicado a la resistencia, que sería en este caso de 20 ohmios, ¿no? Y bueno, vamos a operar ese señor de ahí. 3 entre 100 es igual, pero lo que podemos hacer es algo más rápido. A ver. Como no tenemos mucho espacio, lo vamos a calcular así de memoria, ¿ok? Y es igual, a ver, 3 medios o 1,5. 3 entre 2 es 1,5, ¿cierto? No hay secreto en eso. Y el cerito pasa a dividir, o sea, pasa con 10 a la menos 1, sería 10 a la menos 3 amperios. Y eso me da 1,5. Y de 10 a la menos 3, ¿cuánto equivale, joven? A 1 mili, o sea, sería 1,5 miliamperios. O sea, sería la alternativa, la letra A, jóvenes, ¿ok? Espero que haya quedado claro. Mira, está siendo explicado paso a paso. Siempre ordenadamente, ¿no? Primero calculamos la variación, ya sea del campo magnético o del área. Luego calculamos la variación del flujo magnético. Luego calculamos la FEM inducida con la ley de Faraday. Y al final podemos calcular la resistencia o la intensidad de corriente ayudándonos de la ley de Ohm. ¿Ok? Bien, jóvenes, pasemos a la siguiente diapositiva. A ver, acá por favor mucha atención. Vamos a ver lo que se llama la ley de Lenz, ¿ok? La ley de Lenz nos va a indicar el sentido de la corriente eléctrica cuando existe una FEM inducida. Hemos nosotros visto de que cuando existe una FEM inducida hay corriente eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que nosotros no sabemos hasta ahora es en qué sentido va la corriente eléctrica. Determinar el sentido es importantísimo. Ahora, ¿cómo nosotros calculamos el sentido de la corriente eléctrica? Porque ya sabemos cómo calcular el módulo de la corriente eléctrica, el valor de la corriente eléctrica, ya sabemos cómo calcularlo, ¿no? Aplicamos la ley de Faraday, luego la ley de Ohm, etc. Pero la dirección, eso quedó todavía en el aire. Justamente vamos a introducir lo que se llama la ley de Lenz para determinar esa dirección a la cual viaja la corriente eléctrica. A ver, vamos a explicarlo de la manera más sencilla posible. Mira, vamos a tener este caso. Te presento a dos personajes aquí. Primero te presento a la espira y al imán.
estos dos van a hacer una escena bastante particular, ¿ok? Mira, vamos a ver dos casos. Cuando el imán se acerca a la espira y cuando el imán se aleja de la espira. Vamos primero con el primer caso. El imán se acerca a la espira. Antes de eso voy a ver qué notación estoy usando acá. Ya, listo. Ya. El imán se acerca a la espira. Tú sabes ya que el imán, de su polo norte, salen las líneas de inducción magnética. De su polo norte salen de las líneas de inducción magnética. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Y cuando se acerque lo suficiente, esas líneas de inducción magnética van a penetrar esa área. ¿Estamos de acuerdo? Un momentito, por favor. Bien, entonces, jóvenes, al momento de que este imán se acerca a la espira, las líneas de inducción magnética van a atravesar cada vez más y cuando se acerque, las líneas de inducción magnética van a atravesar cada vez más y así sucesivamente. Estas líneas de inducción magnética atraviesan más y más. Como resultado, ¿qué es lo que va a hacer la espira? Entonces, ante eso, estas líneas de color rojo es el campo magnético externo, el campo magnético que le aplica el imán. A medida de que el imán se acerca a la espira, la cantidad de líneas de inducción magnética aumentan y aumentan. Entonces, ¿cómo la espira va a reaccionar? La espira no le gusta sentirse, bueno, lo estoy diciendo entre comillas, no le gusta sentirse invadida la espira. Lo que va a hacer es rechazarlo a esas líneas de inducción magnética dadas por el imán. Entonces va a inducir un campo magnético en sentido contrario. Este sería el campo magnético inducido. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Cuando las líneas de inducción magnética aumentan porque el imán se está acercando, lo que va a hacer la espira es de su carita, va a rechazarlo con estas líneas de campo magnético inducido. ¿Ok? Ahora, dado este sentido del campo, bueno, esta dirección del campo magnético y utilizando la regla de la mano derecha, nosotros podríamos decir lo siguiente. Profe, vamos a utilizar la regla de la mano derecha. ¿Te acuerdas de la regla de la mano derecha? A ver, la primera regla de la mano derecha. Por acá lo voy a poner en un costadito. Tu dedo está acá, 4 dedos, y en la dirección del pulgar vamos a colocar la intensidad de corriente, y donde flexionen los 4 dedos será la dirección del campo magnético. Entonces, mira, estamos partiendo ahora por el campo magnético. Si el campo magnético está apuntando en este sentido, entonces la corriente eléctrica, ¿hacia dónde debe apuntar, joven? La corriente eléctrica debe apuntar hacia este lado. Esta debe ser la dirección de la corriente eléctrica inducida. Esta va a ser la dirección de la corriente eléctrica inducida. De esa manera, jóvenes, vamos a calcular la dirección de esa corriente eléctrica inducida. Profesor, no me quedó claro. Mira, vamos a ver el otro caso. Mira, la espira es bien particular, porque mira, en este primer caso, cuando el imán se acerca, la espira se siente invadida, por decirlo así, y la emana unas líneas de campo magnético inducido, pero contrario, como rechazando al imán, lo está rechazando, ¿ok? Pero ahora, el imán se siente rechazado, se aleja. Al momento de alejarse, en el segundo caso, va a tener pocas, o sea, van a pasar por la espira pocas líneas de inducción magnética. Por ejemplo, estas de acá, esta de acá. Supongamos que sea solamente estas de acá.
Este sería el campo magnético externo. Entonces, lo que va a hacer la espira es, al momento de que ve que el imán se aleja, lo que va a hacer es reforzar el campo magnético inducido. Entonces, cuando el imán se aleja, lo que va a hacer la espira es tratar de retenerlo, decir, no te vayas, generando este campo magnético inducido, de esta forma, en este sentido. Entonces, cuando se acerca mucho, el imán lo rechaza. Cuando el imán se aleja, lo quiere retener. Tiene ese comportamiento medio raro, ¿no? Medio tóxico ese espira. Bueno, entonces, mira, ahora, con este sentido del campo magnético, nosotros aplicando la regla de la mano derecha, vamos a determinar de que la intensidad de corriente eléctrica inducida estará en este sentido. Y en este sentido. ¿De acuerdo? Entonces, como te das cuenta, acá va a ser en sentido contrario al caso anterior. Esto es aplicando la regla de la mano derecha. ¿Ok? Espero que haya quedado claro, joven. No te preocupes si no quedó muy claro. Vamos a seguir esto practicándolo a lo largo de la clase. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Ya sabes que puedes preguntar, no hay ningún problema. BEXT es el campo magnético externo del imán. BIND es el campo magnético inducido por la espira y IND es la corriente eléctrica inducida y EIND es la fuerza electromotriz inducida. Profesor, ejemplo, no he entendido, no has entendido, no hay problema, joven. Mira, tenemos este campo magnético externo. Profesor, que no tenemos ahora la espira y el imán, no, puede ser varias situaciones, no necesariamente tiene que ser una espira y un imán. Puede ser, por ejemplo, este caso. Tenemos este campo magnético externo y nosotros vamos a tener una barra que se desliza sobre una riel de esta manera, pero en este caso esta barra va a deslizarse de esta manera, hacia la derecha, de tal forma que esta área de la espira va a ser de área variable, o sea, el área va aumentando. Ahora, la pregunta es, ¿en qué sentido recorre la corriente eléctrica con respecto a nosotros? ¿En sentido antihorario o en sentido horario? Esa es la pregunta del millón. Entonces, mira, te hago la siguiente pregunta, joven. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es cierto o no es cierto lo siguiente? A medida de que la espira o esta barra va viajando hacia la derecha, el área de esta espira va aumentando. Por lo tanto, la cantidad de líneas de inducción magnética van aumentando también. O sea, las líneas de inducción magnética aumentan sobre la espira. ¿Y qué pasaba con eso? ¿Estábamos en este caso primero o en el segundo? La cantidad de líneas de inducción magnética aumentan sobre la espira. Estábamos en este primer caso, ¿no? Claro, estábamos ante este primer caso. Entonces, ¿qué pasaba en este primer caso, joven? Lo que hacía la espira era crear un campo magnético contrario como quien lo está rechazando. No quiere que aumenten las líneas, quiere rechazarlo. Genera un campo magnético contrario, en dirección contraria. Ese campo magnético generado por la espira es el campo magnético inducido. Entonces, como las líneas están aumentando, están que se inundan porque se está inundando de líneas de inducción magnética de campo externo, pues el área está haciéndose cada vez más grande, más grande, más grande, entonces el campo magnético inducido va a ser contrario, o sea, el campo magnético inducido va a ser en dirección contraria, van a ser puntitos. Esa sería la dirección del campo magnético inducido. Ahora, ya que sé la dirección del campo magnético inducido, a continuación aplico la regla de la mano derecha. Profesor, aplicando la regla de la mano derecha, voy a determinar de que esta será la dirección de la corriente eléctrica inducida. Esta será la dirección de la corriente eléctrica inducida. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en este caso tendría un sentido, en este caso tendría un sentido horario, ¿cierto? Un sentido horario. Espero, joven, que haya quedado claro. Vamos a volver a repetir, no te preocupes esto, a lo largo de la clase, ¿ok?
Siguiente diapositiva. A ver, veamos el problema número 1. Veamos cómo vamos de tiempo. ¿Estamos bien? Problema número 1. Dice lo siguiente: con respecto al concepto de inducción electromagnética, indique verdadero o falso. 1. El flujo magnético variable produce una FEM. Pues fíjate, mira, acá estoy poniendo la ecuación de Faraday, ¿no? La ley de Faraday. Y justamente, ¿no? Cuando existe un flujo magnético variable, existe una variación de flujo magnético. Y si la variación de flujo magnético es distinto de cero, como tú lo puedes apreciar, como esta variación de flujo magnético es distinto de cero, este voltaje inducido o FEM inducida también es distinto de cero. Por lo tanto, el flujo magnético variable produce una FEM, por supuesto. Claro que produce una FEM verdadera. 2. La FEM inducida genera una corriente eléctrica. Claro, ¿no? Obviamente, si hay una FEM inducida, va a haber una corriente eléctrica. Verdadero. 3. ¿Se cumple la ley de Lenz? Obviamente, pues. Obviamente, la ley de Lenz es parte de la ley de Faraday. Es parte de ella. Y justamente, joven, este signo menos te habrás preguntado de dónde sale. Justamente la razón física de la existencia de este signo menos es la ley de Lenz. Ahí está. Bien, entonces la alternativa sería la letra A. Verdadero, verdadero, verdadero. Pasemos a la siguiente diapositiva, ¿ok? A ver, mira, si no te quedó claro en el primer ejemplo, en el primer caso, segundo caso, tercero, te va a quedar acá. Clarísimo, ¿ok? Problema número 4. Acá te dan la historia del experimento de Oersted, etc. Dice, en el gráfico el imán se aleja de la espira circular. Indique entonces verdadero o falso. El flujo sobre la espira disminuye, el campo magnético inducido es entrante del observador, etcétera, etcétera. Vamos a analizarlo, ¿ok? Vamos a analizar, joven, lo que sucede aquí. A ver, jóvenes, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Entonces, nosotros tenemos acá una espira. Estamos volviendo a dibujar este caso, pero es más grande, ¿ya? Acá tenemos una espira y acá tenemos un imán, ¿ok? Los dos se están alejando. Bueno, en sí, este se está alejando de la espira. Acá va a haber un observador que es este señor que lo está mirando. Entonces, ¿qué pasa cuando el imán se aleja de la espira? Lo que va a pasar es lo siguiente, ya lo habíamos indicado, que las líneas de inducción del campo magnético externo van a disminuir, ¿cierto? O sea, ese campo magnético externo va a disminuir. Van a ser cada vez menor. ¿Qué era lo que hacía entonces la espira? Mira, está que disminuye las líneas de inducción de campo magnético externo. Lo que va a hacer la espira es reforzarlo porque se está yendo. Lo va a querer retener. Entonces va a crear un campo magnético inducido en la misma dirección para poder retenerlo, para poder reforzarlo. Entonces, teniendo en cuenta la dirección de este campo magnético, ¿puedo o no puedo calcular el sentido de la corriente eléctrica respecto al observador? Por supuesto, mira, acá está, como se dice, está entrando, ¿no? Está entrando. Aplicas la regla de la mano derecha y claramente vas a darte cuenta de que el sentido de la corriente inducida sería este, ¿no? Un sentido, en este caso, un sentido horario, ¿no? Un sentido horario respecto a ese observador. Bien, entonces vamos a responder lo que nos dicen las proposiciones. ¿Qué te parece? Ya hemos hecho todo prácticamente, solamente vamos a ordenar nuestras ideas, ¿ok? A ver, dice, el flujo sobre la espira disminuye. Claro, mira, si el imán se está alejando, el flujo va a disminuir. La cantidad de líneas de inducción magnética van a ser cada vez menores, dado que se está alejando. Verdadera, la primera es una verdadera.
verdadero. 2. ¿El campo magnético inducido es entrante respecto al observador? Claro, mira, fíjate, el observador está aquí. El campo magnético está en esta dirección. O sea, respecto a él, el campo magnético está entrando hacia la espira. O sea que él en su cerebrito, en su cabecita, lo que va a ver es una X. O sea que el campo magnético inducido va a ser entrante. ¿De acuerdo? Él va a ver un campo magnético inducido entrante hacia la espira. Por eso que dice, el campo magnético inducido es entrante respecto al observador, obviamente que sí, pues está entrando hacia la espira. Entonces sería verdadero. Bueno, lo voy a colocar de este color, ¿ok? Ya. 3. En la espira, la corriente eléctrica inducida es horaria respecto al observador. Bueno, justamente la dirección, la dirección de la corriente la hemos calculado gracias a la regla de la mano derecha. Y efectivamente, es un sentido horario. Si tú te das cuenta, este es un sentido horario. O sea, en la misma dirección de las manecillas de un reloj, ¿no? A ver, sería verdadera también. O sea que la alternativa sería la A, verdadero, verdadero, verdadero. ¿Ok? Bien, joven, espero que haya quedado claro. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora, vamos a ver lo que es este caso, ¿no? Cuando tenemos una barra que se mueve a lo largo de un campo magnético uniforme y está generando una espira cada vez de área mayor o de área menor. En este caso vemos, en este primer caso, un campo magnético externo entrante. Vemos una barra que se dirige hacia la derecha de tal manera de que el área de esta espira va a ser cada vez mayor. La FEM inducida que se va a generar en la barra va a ser igual a menos el campo magnético por la velocidad a la cual se está moviendo por la longitud de la barra, ¿ok? Donde este señor es la FEM inducida expresada en voltios, B es el campo magnético expresado en teslas, B chica es la velocidad expresado en metros por segundo, L es la longitud de la barra expresado en metros. Profesor, ¿y qué pasaría si la barra se mueve en sentido contrario? O sea, si se mueve hacia la izquierda. Pues la fórmula de esta FEM inducida sería la misma, pero con sentido contrario, con sentido positivo. De cualquier modo, nosotros siempre vamos a tener en cuenta el módulo, el valor absoluto de esta FEM inducida. Así que no te preocupes tanto por estos signos, ¿ok? Lo pongo porque, bueno, por convención se tiene que poner de esta manera. Y también porque este signo es importante por la ley de Lenz. Pero como nosotros no nos valemos de ese signo para aplicar la ley de Lenz, entonces no tiene mucho valor para nosotros, ¿ok? Bien, joven, espero que haya quedado claro. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahí está, el problema número 6 y el problema número 8, ¿ok? Ya falta poco, jóvenes. Vamos a ver cómo vamos de tiempo, más o menos. Ya. Problema número 6 dice, la figura muestra una riel en forma de U sobre la cual se desplaza una varilla de longitud de 30 centímetros y resistencia de 0,5 ohmios. Si el circuito, a ver un momentito, ya está. Si el circuito está situado en el campo magnético uniforme de 0,5 teslas, ¿con qué rapidez debe moverse la varilla para que la corriente inducida sea de 0,5 amperios? Entonces, mira, acá nosotros estamos en el caso anterior, ¿no? Esta varilla se está que mueve cada vez a la derecha con velocidad constante, de tal manera de que va a generar una espira de una área cada vez mayor, ¿no? Un área cada vez más grande. ¿Qué vamos a aplicar, joven? Esta formulita de acá. Empecemos. Pen inducida es igual
Estamos ante este caso del signo negativo, ¿no? El área está aumentando. Bien. El campo magnético, profesor, vale 0,5 teslas multiplicado por la velocidad. La velocidad a la cual se está moviendo, profesor, no sabemos, justamente queremos saber, ¿no? Claro, no sabemos, queremos saberlo. Multiplicado por la longitud de ese señor que es de 30 centímetros. Profe, pero 30 centímetros acaso no es 3 por 10 a la menos 1 metro? Por supuesto. 3 por 10 a la menos 1 metro. Recuerda de que la longitud debe estar dado en metros, ¿ok? Entonces la FEM inducida es igual a menos, en este caso sería a 15 por 10 a la menos 2 por B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el voltaje va a ser igual al valor absoluto de la FEM inducida. El valor absoluto de la FEM inducida. Ahí está. Y el valor absoluto de ese señor es de simplemente 15 por 10 a la menos 2 por B. Profe, entonces, ¿qué le parece, no? Acá va a haber, obviamente, en esta espira hay una resistencia. Esta resistencia me están indicando de que tiene un valor de 0,5 ohm. 0,5 ohm. Entonces, ¿qué te parece si aplicamos la ley de Ohm para esta espira? Obviamente, porque está circulando una corriente eléctrica. Bien, entonces, en este caso, el voltaje vendría a ser este valor de acá, ¿cierto? 15 por 10 a la menos 2 voltios. O 15 por 10 a la menos 2 por B voltios, mejor dicho, ¿ok? Entonces, empecemos. Sería 15 por 10 a la menos 2 por B voltios. Esto es igual. La intensidad de corriente eléctrica es de 0,5 amperios, te lo dan de dato. Multiplicado por la resistencia. Profe, la resistencia es de 0,5 ohmios. También es dato. ¿Ok? 0,5 ohmios. Y bueno, esto ya es simple operación, ¿no? A ver, acá sería 15 entre 100 por B es igual a 1/4. 15B es igual, acá sería 25, ¿cierto? Cuarta, 1/4 25. Quinta a ambos lados sería 5 tercios, ¿estamos de acuerdo? 5 tercios metros por segundo. Esa sería la alternativa, jóvenes. La alternativa A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, joven, espero que haya quedado claro este problemita. Sumamente sencillo, ¿no? Sumamente fácil. Pasemos al siguiente problema. Problema número 8. Vamos a ver ante todo cómo vamos de tiempo. A ver. Vamos a hacer un problema más, aparte del 8, porque falta lo que es transformador eléctrico. También voy a mencionar, porque puede ser que te venga en el examen de admisión. Así que mi obligación es hacer la clase completa, así no vengan problemas en la guía, ¿ok? A ver, vamos a ver el problema número 8. Dice lo siguiente. Problema número 8. Una barra de longitud de 2,4 metros se desliza sin fricción sobre rieles horizontales, tal como se muestra en la figura adjunta. El valor de la resistencia es de 12 ohmios y el campo magnético es de 5 militeslas, perpendicular al plano formado por las rieles y la barra. ¿Cuál será la magnitud de la fuerza externa requerida para mover la barra hacia la derecha con una rapidez constante de 4 metros por segundo? Entonces, joven, mira, ¿te acuerdas de que una barra, un conductor en un campo magnético sufre una fuerza magnética? Y esa fuerza magnética, ¿cómo se calculaba? De esta manera, ¿cierto? Clase pasada.
Eso es lo que vamos a aplicar, jóvenes. Esa es la novedad del problema, es lo que lo hace un poco más complicado. Pero ante todo eso, nosotros tenemos que calcular primero la FEM inducida. ¿Cómo lo calculamos? De esta manera. Ante todo, jóvenes, si te has dado cuenta, las alternativas están expresadas en Newton. Debe ser milinewton. Por favor, corregir ello. Ahora, empecemos. FEM inducida es igual al negativo. Profe, el campo magnético es de 5 militeslas, o sea, 5 por 10 a la menos 3 teslas. La velocidad, ¿cuánto vale? La velocidad vale 4 metros por segundo. 4. Y la longitud de la barra mide 2,4 metros, ¿ok? 2,4 metros. Y bueno, vamos a operar eso, ¿no? Esto es fácil. Sería FEM inducida es igual a... A ver, vamos a operar. Acá sería negativo, te ayudé. Acá sería 20 por 10 a la menos 3 por 2,4. Inducida es igual a... bueno, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por este señor me da, a ver, 48. Sería 48 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Sí. Menos 48 por 10 a la menos 3, pero nosotros queremos el voltaje. Nosotros queremos el voltaje independiente del signo. Entonces le vamos a sacar el valor absoluto a esa fuerza electromotriz inducida. Y eso nos va a dar igual a 48 por 10 a la menos 3 voltios. Profe, ahora, mire, acá hay una resistencia, claro. Entonces vamos a aplicar la ley de Ohm, ¿qué te parece? Este señor, vamos a reemplazarlo aquí. La resistencia es 12 y la intensidad de corriente la vamos a calcular. A ver, el voltaje es de 48 por 10 a la menos 3. Esto es igual a la intensidad de corriente eléctrica que no sabemos cuánto vale. Vamos a calcularlo. Y esto multiplicado por la resistencia R. La resistencia R tiene un valor de 12. Entonces la intensidad de corriente eléctrica será de, 4 por 10 a la menos 3 amperios o 4 miliamperios. Bueno, ahora, ya con esto nosotros podemos reemplazar en esta fórmula, ¿cierto? Claro. Entonces, ok, joven, volvimos. Entonces, para calcular la fuerza magnética, nosotros vamos a utilizar esa fórmula, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar nada más, joven. A ver, obviamente acá va a haber una fuerza magnética, y el módulo de esa fuerza magnética se va a determinar por esa expresión, ¿no? A ver, yo te voy a dejar como tarea cuál es la dirección de la fuerza magnética, es bastante evidente, pero calcula la dirección de la fuerza magnética y calcula el sentido de la corriente eléctrica inducida, ¿ok? Eso ya te dejo como tarea. Bien, eso no nos piden en el problema, pero igual, es importante. Ya, el campo magnético, ¿cuánto vale? 5 militeslas, o sea, 5 por 10 a la menos 3 teslas, multiplicado por la intensidad de corriente eléctrica, que es de 4 por 10 a la menos 3, multiplicado por L, que sería de 2,4, multiplicado por el seno de teta, pero el ángulo teta es 90 grados, ¿cierto? Claro, profesor, ¿por qué?
El ángulo θ estaba formado entre el campo magnético y la intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica, ya sea hacia arriba o hacia abajo, eso te lo he dejado de tarea, va a formar siempre 90 grados con este campo magnético. Entonces serían 90 grados. Bueno, eso ya es sumamente sencillo. Vamos a operar eso. Fuerza magnética es igual, acá sería 20 por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 3, por 2,4. Acá sería, a ver, fuerza magnética es igual a 48, ¿estamos de acuerdo? 48 por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3 Newton. Profe, pero este 10 a la menos 3 equivale a 1 mili. Claro, entonces ya finalizando, la fuerza magnética es igual a 0,048 milinewton. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la alternativa sería la letra D. Perfecto. Eso sería, jóvenes, la alternativa para ese problema. Un problemita un poquito más complicado, ¿no? Pero nada del otro mundo tampoco. Ya. Bien, jóvenes, pasemos ahora a la siguiente diapositiva. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Unos minutitos más nos vamos a quedar, ¿ya? Unos minutos más, no les voy a quitar mucho tiempo. Solamente para ver lo que es el transformador eléctrico. Algunas cosas importantes acerca de él. Entonces, todo eso se inició con la guerra de las corrientes entre Alva Edison y Nikola Tesla, ¿no? Eso te lo recomiendo, es bastante interesante. Y esa guerra de las corrientes se resuelve con la llegada del transformador eléctrico. Obviamente el ganador fue el genial Nikola Tesla, ¿no? El señor Edison no tenía oportunidad ante él, claramente. Ahora, ¿para qué nos sirve ese transformador eléctrico? ¿Para qué nos sirve? Ahí como lo estoy mencionando. Sirve para aumentar o disminuir voltajes. Entonces, ese transformador eléctrico consta de un material magnético, un núcleo de hierro. En un lado vamos a tener una bobina y en el otro otra bobina. Esta bobina se le llama la bobina primaria y corresponde a la fuente. La otra sería la bobina secundaria y es lo que vamos a usar, ¿de acuerdo? En la bobina primaria vamos a tener una determinada corriente, voltaje y número de espiras. Y en la bobina secundaria también. Entonces, BP es el voltaje en el primario, se expresa en voltios. IP es la corriente en el primario, se expresa en amperios. NP es el número de espiras en el primario. De una forma análoga. BS es el voltaje en el secundario, se expresa en voltios. Y S es la corriente en el secundario, se expresa en amperios. Y NS es el número de espiras en el secundario. Aplicando la ley de Faraday, llegamos a esta conclusión. El voltaje en el primario entre el número de espiras en el primario es igual al voltaje en el secundario entre el número de espiras en el secundario. Aplicando la ley de Faraday. Aplicando la conservación de la energía y la potencia, tenemos esta ecuación. La intensidad de corriente en el primario por el voltaje en el primario es igual a la intensidad de corriente en el secundario por el voltaje en el secundario. En este caso estamos suponiendo de que no existe pérdida de energía. Estamos viendo el caso ideal. ¿Ok? Bien, jóvenes, vamos a resolver el siguiente problema. El problema es su tarea, ¿no? Le estamos haciendo el problema de su tarea. Por eso nos estamos demorando, jóvenes. ¿Ok? 6. Para un transformador ideal, indique verdadero o falso. 1. La potencia en el primario es igual que el secundario. Profesor, ¿cómo es eso? ¿Cómo se definía potencia, jóvenes? Potencia es igual a I por B, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Y qué tenemos acá? I por B. ¿Y acá qué tenemos? I por B. O sea que la potencia en el primario es igual a la potencia en el secundario. Verdadero. 2. ¿Se puede elevar o disminuir el voltaje en el secundario? Por supuesto, mediante esta fórmula, ¿no? Solamente tenemos que cambiar el número de espiras, nada más.
ya sea en el primario o en el secundario. 3. ¿Se puede elevar o disminuir la corriente en el secundario? Por supuesto, mediante esta fórmula. Lo que tendríamos que hacer es variar los voltajes, ¿cierto? Verdadero. La alternativa, como ustedes pueden apreciar, sería la letra B, verdadero, verdadero, verdadero. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Bien, pasemos ahora a dictar las claves de los problemas. Bien, problema número 1 es la letra B. Problema número 2, la letra A. Problema número 3, la letra B. Problema número 4, la letra C. Problema número 5, la letra A. Problema número 6, la letra B. Y problema número 7, la letra B. Acá te doy una pequeña ayudadita, ¿no? La central hidroeléctrica consta de la transformación de la energía mecánica producida por la caída de agua, se transforma en energía eléctrica mediante un generador. Entonces, por ejemplo, acá vemos el esquema de una central hidroeléctrica, ¿no? Donde nosotros tenemos caídas de aguas como por ejemplo cataratas, etcétera, entonces podemos aplicar una serie de mecanismos que me generen energía eléctrica. ¿De acuerdo? Ahora, esa energía eléctrica que se genera está relacionada con el generador. Y ese generador produce corriente eléctrica mediante unos procesos, como se dice, magnéticos, ¿no? Eso no va a haber tiempo para discutirlo. Pero bueno, esa es la idea general. Ahora, siguiente diapositiva. Bueno, acá ven un ejemplo, ¿no? Esto es una pequeña central hidroeléctrica en el pueblo de Obrajillo, en Canta, ¿no? Eso, si ustedes han visitado, también es bonito Obrajillo, muy recomendado. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Y solamente para terminar la encuesta de hoy. Ok, jóvenes, espero que haya quedado claro. Vamos a vernos la próxima clase. Cuídense bastante. Hasta luego.